movimiento. Movimiento de traslación. Correcto, traslación. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del movimiento de traslación, el movimiento de traslación lo vamos a definir de la siguiente manera. Nos dice que es aquel movimiento que la Tierra realiza. Muy bien. Realiza en torno a quién? Muy bien, en torno al Sol. ¿Correcto? Al Sol. Ah, ya, profesor. Si nosotros podemos observar respecto a esta imagen, acá vamos a tener a la Tierrita y la Tierrita pues va a empezar a dar vueltas alrededor del Sol. A eso se conoce como movimiento de traslación. ¿Correcto? Cuando empieza a dar vueltas alrededor del Sol. Ok, ahora, si nosotros hablamos del movimiento de traslación, este movimiento presenta características. Como por ejemplo, ¿qué cosas, profesor, vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, el tiempo. Allá, profesor, vamos a tener el tiempo. ¿En qué tiempo lo va a realizar el movimiento de traslación? Nos dice que lo realiza en 365, ¿qué? Días, ¿correcto? 365 días. ¿Qué más, profesor? 5 horas. ¿Qué más? 48 o 46, también no hay problema. 48 minutos, 46 o 45 segundos. Correcto. En tal sentido, este es el tiempo exacto del movimiento de traslación de la Tierra. Correcto. Allá, profe. Vamos a ver qué cosa, profesor. La velocidad. La velocidad del movimiento de traslación es más rápida todavía que el movimiento de rotación. ¿Cuánto es eso, profesor? Nos dice que viene a ser, ¿cuánto? 30 kilómetros por qué? Por segundo. Correcto, es mucho más rápido que el movimiento de rotación, ¿ah? Más rápido, el otro era por minuto, esto es por segundo. Pero ¿esto qué es, profesor? Esto de acá es una velocidad promedio. Cuando yo te digo promedio, quiere decir que la velocidad de la Tierra no es igual. O sea, en su movimiento de traslación no es igual el movimiento de traslación en todas partes. En un momento la Tierra se va a mover más rápido y en otro momento se va a mover más lento. Por eso nos dice que es promedio. Pero ¿eso de qué depende, profesor? Depende de que si está cerca o está lejos del Sol. Correcto, miren acá. Si nosotros vemos, aquí está el centro del Sol. Ese vendría a ser el centro. La Tierra, pues chicos, en esta, mira, esta parte de aquí, ¿qué pasa, profesor? Está cubriendo ese espacio. Correcto, pero mira para este lado, va a cubrir todo este otro espacio. Allá, profesor, mira, en tal sentido, si nosotros hablamos, en el, ¿cómo se llama? En el color verde va a cubrir un espacio más corto. En todo caso, la velocidad va a ser mayor. Y en cambio acá va a cubrir un espacio más largo y la velocidad va a ser menor. En tal sentido, profesor, si nosotros vemos en el azul, ¿cuánto es la velocidad acá? Acá es 28 kilómetros por segundo. En cambio, en el verde, profesor, nos dice que es 32 kilómetros por segundo. Es mucho más rápida. Ah, en todo caso, si nosotros sumamos 28 más 32, sale 60. Lo dividimos, nos da 30. Por eso es un estado promedio. Una velocidad promedio, ¿correcto? Quiere decir que la velocidad de la Tierra no es igual en todas partes. En este caso, cuando se encuentra cerca al Sol, se llama perihelio, profesor, y cuando se encuentra lejos del Sol, se llama afelio. En todo caso, en afelio, profesor, ¿qué pasa? La velocidad, salud, la velocidad es más lenta. En cambio, en perihelio, ¿qué pasa, profesor? Perihelio nos dice que la velocidad es más rápida, ¿correcto? En tal sentido, así es como se determina este punto. Ok, esa sería la velocidad. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver, en este caso, la longitud. ¿Longitud de qué, profesor? Longitud de órbita. Mira, si nosotros hablamos de longitud de órbita, te está diciendo cuánto mide toda esta órbita, de aquí hasta que le dé una vuelta. ¿Eso cuánto registra, profesor? 930, ¿qué cosa? Millones. ¿De qué? De
kilómetros. En todo caso, estos 930 millones de kilómetros a una velocidad de 30 kilómetros por segundo promedio lo va a cubrir en 365 días. ¿Correcto? Todo esto de acá a esta velocidad, o sea, toda esta distancia, lo va a cubrir en 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. ¿Correcto? Profesor, ¿qué tipo de órbita tiene? Ya, el tipo de órbita nos dice, ¿qué órbita es, profesor? Nos dice que es una órbita elíptica, ¿correcto? Elíptica. Ya, yo te pregunto, ¿qué cosa es una elipse? Eso lo hemos hablado en la clase anterior. ¿Qué cosa era un elipsoide, les decía? Porque de ahí viene, elíptica o elipsoidal es lo mismo. Nos dice que simplemente no es redondita, perfecta. Es como la forma de la Tierra, o sea, achatada y ensanchada. Esa es la forma elíptica que va a presentar la órbita de la Tierra. ¿Correcto? En tal sentido, profesor, no es una esfera perfecta o no cubre un círculo perfecto, sino que es achatada y ensanchada. ¿Correcto? Eso es lo que nos está determinando. Ahora, profesor, eso sería respecto a algunas características del movimiento de traslación. Pasemos ahora, ¿a qué, profesor? A las consecuencias. A ver, ¿qué consecuencias nos trae el movimiento de traslación? Empecemos. Primero, nos dice que una de las consecuencias que nos va a traer es la producción. Muy bien. ¿Producción de qué? Producción del año. Del año. ¿Correcto? Ya. Pregunta, ¿qué cosa es un año? Ya, ok. Mira, el año, chiquito, simplemente te dice que es un periodo orbital. ¿Qué cosa es un periodo orbital? Quiere decir que la Tierra va a dar vuelta alrededor del Sol y va a volver a su posición inicial. O sea, va a cubrir toda esta órbita, por eso se llama periodo orbital. Puedes decir periodo orbital o año también, ¿correcto? ¿Por qué periodo orbital? Porque simplemente lo que su compañero dice es correcto. O sea, ¿qué cosa es un año? Un año es el tiempo que le toma a la Tierra en dar una vuelta o completar una vuelta entera al Sol. ¿Correcto? Por eso se llama periodo orbital. Puedes definirlo de cualquier manera, pero eso es año, pues. Correcto, una vuelta de la Tierra en torno al Sol. ¿Sí? O simple. Es el tiempo que demora la Tierra en completar su periodo orbital. ¿Correcto? Eso viene a ser el año. Ahora, si nosotros hablamos del año, nos dice que el año hay clases. Profesor, vas a tener el año sidereo. Profesor, ¿hay año sidereo? Sí. Vas a tener el año civil. Vas a tener el año bisiesto. Profe, ¿y cómo lo distingo? Mira acá. Cuando nosotros hemos tocado día, el movimiento de rotación de la Tierra, la consecuencia más importante del movimiento de rotación de la Tierra era la sucesión o la producción del día y la noche. ¿Correcto? ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿había clases de día? Sí. Estaba el año sideral, estaba el año solar y está el año civil. Acá es similar. Profesor, en todo caso, ¿qué cosa es el año sidereo? El año sidereo simplemente te dice que es el tiempo exacto del movimiento de traslación. O sea, esto de acá. ¿Cuánto sería, profesor? 365 días. ¿Qué más? 5 horas, 40 minutos, 46 segundos o 45 en otros textos vas a encontrar. Correcto, en todo caso, profesor, tenemos. Eso es el año sidereo. Es el tiempo exacto del movimiento de traslación. Ahora, profesor, ¿qué cosa es el año civil? Yo te pregunto, señorita, cuando se te pregunta cuántos días tiene el año, ¿usted qué responde? 365 días, ¿sí o no? O sea, si nosotros hablamos del año civil, simplemente es el tiempo que vamos a decir siempre. O sea, ¿cuánto tiene el año civil? Solamente 365 días. ¿Correcto? Eso es el año civil. Por eso cuando tú te preguntan, oye, ¿cuánto tiempo se demora o cuántos días tiene un año? 365 días. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros contamos para realizar nuestras actividades cotidianas. ¿Correcto? Profesor, pero mira qué sucede.
horas de acá que nosotros estamos viendo, que no lo consideramos en el año civil, no quiere decir que desaparezcan o se pierdan, sino se van a acumular. Se van a acumular y cada 4 años van a formar un día más. Ajá, excelente. 360, ¿cuánto? Muy bien, 366 días. O sea, el año bisiesto, ¿qué te trae? Te trae 366 días. ¿Eso dónde se va? Ese día acumulado de estas horas en 4 años se van a amontonar y van a formar un día más. ¿Eso pasa a qué? Al 29 de qué? De febrero. Por eso, cuando nosotros vemos en el calendario que febrero traiga 29 días, ¿qué tipo de año sería? Año bisiesto. Correcto. Pero ¿de dónde nace el año bisiesto o ese día más para el 29 de febrero? De estas horas del día sideral. Correcto, de estas horas, a que no contamos en el año civil. Profesor, en tal caso estas horas se van a acumular por 4 años y van a formar un día más. Y ese día más va a pasar al 29 de febrero. Profe, en todo caso, tendría que ver primero el calendario para saber si es año bisiesto o no. No necesariamente. ¿Por qué, profesor? Porque todo año bisiesto simplemente viene a ser múltiplo de 4. ¿Cómo múltiplo de 4? Cualquier número múltiplo de 4 que coincida con un año viene a ser ¿qué cosa? Es un año bisiesto. Pregunta, ¿qué año estamos? 2023. Pregunto, ¿el 23 será múltiplo de 4? ¿Qué número con qué número multiplicado me saldría 23? Nada, pues. No sale, ¿sí o no? 22. Tampoco, ¿sí o no? 21. Tampoco, peor todavía, es impar, profesor, ¿sí o no? Por lo menos, ahí te das cuenta. 20. Sí, en todo caso, ¿cuándo fue el último año bisiesto? El 2020. ¿Cuándo será el siguiente año bisiesto? El 2024. Correcto. Por eso todo número múltiplo de 4 que resulte como año, eso viene a ser un año bisiesto. Si no, pues te vas al calendario directo. ¿Correcto? Eso viene a ser, profesor, producción del año. Vamos a tener 2. ¿Qué cosa tengo como otra consecuencia, profesor? Vas a tener el cambio. Ya. ¿Cambio qué? Cambio aparente. Aparente. ¿De qué, profesor? Del tamaño. ¿Qué tamaño, profesor? Tamaño solar. ¿Correcto? Solar. ¿Cómo es esto, profesor? Fácil. Mira acá. Cuando nosotros hablamos del cambio aparente del tamaño solar, a lo largo del año, nosotros si observamos al gringo, o sea, al sol, vamos a ver que en una etapa del año el sol se va a ver enorme, se va a ver grandazo. En cambio, en otra etapa del año, el sol se va a ver pequeño, chiquito. Pero es como si el sol creciera y decreciera, pero no es eso. Sino, ¿qué pasa, profesor? O sea, ¿el sol crece y decrece? No. Es que el sol se va a mantener con un mismo tamaño. No es que crezca y decrezca. Sino, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la órbita terrestre, esta órbita jamás, o en esta órbita, jamás el sol está en el centro. No ocupa el centro. Sino, profesor, está recostado a un lado. Más o menos es como el corazón. ¿El corazón está en el centro? No, está recostado un poco hacia el lado izquierdo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Acá nos dice que el sol no está en el centro, sino está recostado a un lado. ¿Y qué sucede en todo caso? Que en el movimiento de traslación de la Tierra pues se va a acercar al sol. Mira acá, está trasladándose, se ubica acá, se acerca fuerte al sol. Pero mira en este lado, profesor, se aleja ya también del sol. Cuando se acerca, obviamente el sol se va a ver grande, y cuando se aleja, el sol se va a ver pequeño. Por eso es el cambio aparente del tamaño solar. No es que el sol crezca o decrezca, sino la Tierra se acerca y se aleja. Correcto. Profesor, en todo caso, si nosotros hablamos desde ese punto, mira acá, vamos a observar este punto en el cual el sol se aleja. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama afelio. ¿Correcto? Y obviamente en el afelio, ¿cómo se va a ver el sol? Pequeño. En cambio acá, el sol, ¿qué pasa? Se acerca. ¿Cómo se llama? Se llama perihelio. Allá en el perihelio, ¿cómo se ve el sol? Enorme. Ahora,
cuando se da el afelio, o sea, cuando se acerca o se aleja la Tierra. Por ejemplo, cuando se acerca fuertemente, ¿cuándo va a ser, profesor? Son en los primeros días de enero. ¿Entre quiénes? Entre el 3 y el 4 de enero. Ahí el Sol se va a ver enorme, o sea, la Tierra se va a acercar fuerte al Sol. En cambio, en este caso, el afelio se da pues entre el 3 y el 4 de ¿qué? De julio. Correcto, y ahí el Sol se va a ver más pequeño. En tal sentido, profesor, vamos a ver que el perihelio y el afelio se dan en estos días. Correcto, son posiciones de la Tierra respecto al Sol. ¿Estamos? Ah, ya. En tal caso tendríamos eso. Eso sería otra de las consecuencias. Cambio aparente del tamaño solar. 3, profesor. Vamos a ver qué cosa. Vamos a ver en este caso el cambio. ¿Cambio de qué, profesor? Cambio de la bóveda. ¿Qué bóveda, profesor? Bóveda celeste. Cuando nosotros hablamos de bóveda celeste, ¿a qué me refiero? Me refiero al cielo. Correcto. El cielo, profesor, pero ¿en qué ocasión? En las noches. Mira acá, ¿qué sucede? En algunas ocasiones vamos a observar nuestro cielo aquí en Ayacucho, por ejemplo, que es un cielo bastante transparente, no tenemos todavía mucha contaminación lumínica. ¿Qué pasa en las noches, profesor? Yo voy a observar el cielo y en el cielo voy a observar estrellas. Esas estrellas no siempre están presentes, se van cambiando de situación o de posición. Profesor, ¿por qué? Mira acá, si la Tierra se ubica acá, yo voy a encontrar que este lado me va a dejar ver a estas estrellas que van a estar a este lado. Pero si la Tierra se ubica acá, voy a ver todo lo que está acá. Si la Tierra se ubica, va a ver todo acá. Si ubica acá, vas a ver todo esto. Por eso, en las noches, a lo largo del año, vas a encontrar cómo cambia el aspecto del cielo. En un momento vas a tener bastantes estrellas y en otro momento escasez de estrellas. ¿Qué ha pasado con las estrellas? ¿Se han apagado? No, pues. Sino, ¿qué está pasando? Simplemente la Tierra al trasladarse te está mostrando toditas las caras del universo. Por eso el cielo nocturno cambia. ¿Se entiende? Vamos. En tal caso, tenemos eso. Profesor 4, ¿qué voy a tener? Voy a tener, en este caso, la producción. Muy bien. ¿Producción de qué, profesor? Producción del día. ¿Día qué? Día artificial. Artificial. Y sol. ¿De qué, profesor? Sol de medianoche. Medianoche. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. A ver, muchos acá se confunden, ¿ya? Medianoche. Ah, ya. Mira acá. Si nosotros hablamos de producción del día artificial y sol de medianoche, primero explicamos qué cosa es el día artificial. Pregunta. En el día civil, que es lo que nosotros utilizamos para realizar nuestras actividades cotidianas, ¿cuántas horas tiene? El día civil, ¿cuántas horas tenía? Claro, 24 horas por profesor, ¿sí o no? Eso es el día civil, es lo que utilizamos nosotros, ¿sí o no? Ahora, un día normal, ¿qué debe de ser? Debe de ser la buena distribución de las horas del día y de la noche. O sea, ¿cómo es esto, profesor? Fácil. Quiere decir que para que sea un día normal, tienes que tener 12 horas de día y 12 horas de noche. Por eso se llama día normal. Pero ¿qué sucede si esto cambia, profesor? Recuerda que no siempre el día tiene 12 horas. Hay momentos en el cual hay más horas de día y hay menos horas de día. Eso cuando se rompe ya es día artificial. Correcto. Por ejemplo, mira acá. Si nosotros observamos, retrocedemos en el tiempo, aunque esto ya no es necesario, ya se están acercando también los meses, y está pasando, ¿qué cosa? Que las horas del día duran más. Como profesor. Mira acá. Vamos a llegar al mes de enero. Al mes de enero. En el mes de enero, chiquitos, yo les pregunto, ¿a qué hora amanece? Ahorita, en este instante, ¿a qué hora está amaneciendo? 5 y cuánto, 50, casi las 6 de la mañana, ¿no? Ya, por eso te das cuenta, casi las 6 de la mañana. Pero si nosotros nos vamos al mes de enero, en el mes de enero, a las 5 de la mañana,
Está totalmente de día. ¿Y a qué hora anochece? 7 de la noche. A las 7 de la noche va a anochecer enero, febrero, marzo. ¿Ah? Profesor, en este caso, si yo veo de 5 de la mañana a 7 de la noche, ¿cuántas horas de día hay? Suma nomás. Ah, ya, profesor, de 5 a 7 hay 14 horas de día. ¿Y cuántas horas le queda a la noche? Porque igual tiene que sumar 24. Ah, ya, 10, pues. Pregunta, ¿se rompió ese 2 y 12 o no? Sí, esto de acá es día artificial. ¿Me dejo entender? ¿Es el incremento o es la reducción de las horas del día y las horas de la noche? Nosotros en el Perú tenemos día artificial, pero no tenemos sol de medianoche. ¿Qué es el sol de medianoche? Mira acá, si eso de amanecer a las 5 de la mañana en enero, profesor, pasa en Ayacucho, ¿eso pasará en todas partes? No. Más o menos, si nosotros pasamos, esto es Sudamérica, Ayacucho más o menos se encuentra en ese punto, ¿sí? Correcto. Recuerda que aquí, ¿quién está, profesor? Es el ecuador terrestre. ¿Cuánto registra el Ecuador? 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Se recuerdan, no? Ok, ya. Hacia el sur va aumentando los grados hasta que en el polo, ¿cuánto llegabas? 90 grados. Correcto, 90 grados. ¿Ah? Mira acá. Si acá en Ayacucho, en el punto verde que estamos aquí, profesor, amanece a las 5 de la mañana y anochece a las 7 de la noche, tú te vas más al sur, esas horas se incrementan. O sea, ya no amanece a las 5, amanece más temprano, 4:30. Ya no anochece a las 7, anochece más tarde, 7:30. Sigues bajando más hacia el sur, profesor. ¿Qué sucede? Eso se incrementa más todavía. Ya no amanece a las 4:30, amanece a las 3. Y ya no anochece a las 7:30, anochece a las 8. Sigues bajando más hacia el sur, eso se incrementa más todavía, o sea, amanece a las 2 de la mañana. ¿A qué hora anochece? 11 de la noche. Profesor, sigues bajando, ¿qué vas a tener? Tu relojcito te va a decir, son las 12 de la noche, pero el sol va a seguir ahí en el centro. Y a eso se llama sol de medianoche. ¿Y eso dónde se da, profesor? Solamente en esta latitud. Mira, ¿cuánto es eso? 66 grados, 33 minutos. Tanto al norte como al sur. ¿Y qué es eso, profesor? Eso es el círculo polar. O sea, si nosotros hablamos del círculo polar para arriba, o sea, hasta llegar al mismo polo, se va a ver sol de medianoche. Más adentro, o sea, a latitudes menores, solo hay día artificial. Correcto. Por eso, si nosotros seguimos descendiendo, vamos a llegar que en el polo mismo vas a tener 6 meses. ¿De qué? De día. Y en el otro polo, 6 meses de noche. ¿Por qué? Mira esto. Yo te pregunto, esto es el polo, ¿correcto? El eje terrestre. Mira ya, esto sigue siendo el eje terrestre. Pregunta, este puntito de acá arriba, ¿quién es? El norte y aquí el sur. El norte y el sur, sigue siendo lo mismo, pero son dos posiciones distintas. Si nosotros trazamos la horizontal de la eclíptica solar, ¿sabían eso? ¿Sí o no? Eso ya hemos hablado. ¿Eh? Profesor, y trazamos acá también la horizontal. Pregunta, ¿los rayos solares a qué polo le estarán dando en acá? Al sur. Pero al norte no le dan. ¿Me dejo entender? ¿Por qué, profe? Porque acá... Ah, ya. A ese polo de acá, de esta línea para acá, se ilumina. Pero de esta línea para este lado está sin iluminar. A menos que el sol lance con efecto. No lanza así, ¿sí o no? Con curva acaso lanza. No, ¿sí o no? Ah, en todo caso es recto. Igual acá ya también, ¿quién? El norte está de día y el sur está de noche. Hasta que se traslade y se posicione. Ahora el sur acá está de día y el norte de noche. ¿Se entiende? Por eso es que se da 6 meses de día en los polos y 6 meses de noche en el otro polo. Correcto.
En tal sentido, eso tendríamos. Muy bien, eso sería dentro de ese punto. De las consecuencias más relevantes del movimiento de traslación, nos dice que vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las estaciones. ¿Qué son las estaciones? Las estaciones, como concepto simple, lo vamos a definir que son, ¿qué cosa? Son periodos. ¿Qué periodos, profesor? Periodos climáticos. Climáticos a lo largo. ¿De qué, profesor? Del año. Esto se da. Dos puntos. Esto se da. ¿Por qué? Por tres motivos, ¿ya? Pero realmente vamos a mencionar los más importantes, ¿ya? Vamos. Esto se da ¿por qué? ¿Cuáles son o por qué motivos se van a dar las estaciones? Primer motivo, profesor, vamos a tener, ¿qué cosa? Obviamente, el primer motivo va a estar relacionado a ¿qué? Ya, el movimiento. ¿Qué movimiento, profesor? Movimiento de traslación. O sea, el motivo para que se den las estaciones, básicamente te está diciendo que es ¿qué cosa? Es el movimiento de traslación. Por eso una estación es una posición de la Tierra respecto al Sol a lo largo del año. Y eso te va a generar un periodo climático muy distinto unos del otro. ¿Qué más, profesor? ¿O cuál es la siguiente causa de las estaciones? Es la inclinación. Muy bien. ¿Inclinación de qué, profesor? Del eje. Del eje que obviamente terrestre. Ya, profe, en todo caso, si nosotros hablamos de eso, vamos a entender que estas dos son las principales causas para las estaciones. Inclinación del eje terrestre y vamos a tener ¿qué cosa? Y vamos a tener el movimiento de traslación. ¿Cómo es esto, profesor? Mira acá. Lo vamos a graficar, ¿ya? Pero necesito que estés acá atentito, ¿ah? Ahí está, profesor. A ver. ¿A quién vamos a tener aquí, profe? Obviamente, ¿a quién, profesor? Al gringo. ¿Correcto? ¿Quién es el gringo? El sol, pues. Obviamente que sí. Ahora, profe, si nosotros hablamos, la Tierra se va a trasladar alrededor del Sol. Ya. Imaginación nada más, ¿ah? Esta es la Tierra, el centro del Sol. La Tierra va a empezar a dar vuelta. ¿Correcto? En este instante, esa es la primera consecuencia. Ahora, profesor, mira acá. La inclinación del eje terrestre también es otra de las consecuencias. ¿Por qué? Si nosotros vemos este puntito, vamos a ver que este es el polo norte y este es el polo sur. ¿Correcto? Aquí, profesor, ¿a quién tengo? Tengo al Ecuador. ¿Correcto? Mira. Ahora, aquí, ¿a quién tengo, profesor? Al trópico de Cáncer. Y acá abajo, profesor, ¿a quién tengo? Voy a tener al trópico de Capricornio. ¿Correcto? ¿Eh? Mira qué pasa. Cuando los rayos solares le caigan directamente a uno de los trópicos, llámese Cáncer o llámese Capricornio, nos dice que al hemisferio que le va a caer, mira, aquí voy a suponer, ¿quién es este profesor? Este es Cáncer. ¿Correcto? Este es Cáncer. Y obviamente el de abajo es Capricornio. ¿Correcto? Ahora mira, si los rayos solares le llegan directamente a Cáncer,
todo el hemisferio norte, ¿en qué estación estará? Verano. ¿Correcto? ¿Y qué nos dice acerca de esto? Son opuestas por el hemisferio. ¿Cómo es eso? O sea, la línea ecuatorial divide en norte y en sur. ¿Correcto? Este es un hemisferio, esto es otro hemisferio. ¿Correcto? Mira, si la línea ecuatorial separa en norte y sur, nos dice, si los rayos solares caen en Cáncer, ¿el norte en qué está? En verano. Pero la teoría de las estaciones dice que son opuestas por el hemisferio. Quiere decir que si esto está en verano, ¿el otro en qué está? En invierno. ¿Me dejo entender? Ahora mira, en esta imagen, ¿a dónde le está llegando directamente? Le está llegando directamente a Cáncer. ¿Correcto? ¿Estás viendo, sí o no? Ahora vamos a agregar una imagen más. Esto es solamente razonamiento. Quiere decir que la Tierra se va a poner en esta posición. O sea, acá ya. O sea, ¿quién vas a tener, profesor, por este lado? Al Sol. Correcto. O sea, el Sol se va a acomodar acá ya también. O bueno, la Tierra se va a pasar hacia este lado. Primero estaba en la mano izquierda, ahora está en la mano derecha y el Sol queda acá. Pregunta, ¿a dónde le está llegando directamente? A Capricornio. En todo caso, ¿el sur en qué está? Verano. ¿Y el otro en qué está? En invierno. Pero mira, cuando se traslada a la Tierra, vas a ver que en un momento los rayos solares me va a llegar directamente a la línea ecuatorial. ¿Me dejo entender? O sea, lo que estoy haciendo es esto. Ella va a ser mi punto de referencia, ¿correcto? Mi cabeza va a ser la Tierra. La Tierra, pues, no tiene un eje recto, sino está inclinado, así. ¿Correcto? ¿Ah? Mira qué pasa. Si yo me pongo a este lado, ¿a dónde le está llegando? Al norte. O sea, a Cáncer y a Capricornio. De mi nariz para arriba, ¿qué está? Verano. De mi nariz para abajo, invierno. Mira, ahora me pongo a este lado. Mira qué pasa. ¿A dónde le llega? A Capricornio. ¿Qué pasa ahora, profesor? Simplemente verano el sur, invierno el norte. Pero ¿qué pasaría si me pongo acá? A la línea ecuatorial ya también. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Y en qué estás? En equinoccios. Es por eso lo que te estoy dando. O sea, necesitas un poco de imaginación. ¿Se entiende, verdad? Nada. Ya. Ahora, en tal sentido, si los rayos solares le caen acá, simplemente solsticio de verano, solsticio de invierno. ¿Correcto? Allá. En todo caso, vamos a tener dos clases de estaciones. Solo dos clases, no hay más. Clases. Vas a tener a las estaciones extremas. ¿Y qué más, profesor? Extremas nos dice. Extremas. Y voy a tener a las estaciones moderadas. Ah, ya, profesor, ¿por qué se dice extrema? Porque en acá hace bastante calor y hace bastante frío. ¿Quiénes son? Verano e invierno. Moderadas no hacen ni mucho calor ni mucho frío. Otoño y primavera. Ahora, en todo caso, profesor, eso vamos a tener. Ahora, profe, ¿cuándo se dan las estaciones extremas? Cuando los rayos solares caigan directamente en cualquiera de los trópicos. ¿Correcto? Y cuando se dan las moderadas, cuando los rayos solares caen en el ecuador terrestre. Correcto. A esto de acá, ¿cómo se le dice, profesor? Se le dice solsticios. ¿Y aquí qué le dicen, profesor? Equinoccios. Listo. En tal sentido, si yo te digo, ¿cuántos solsticios hay? 2. ¿Cuáles son? Verano, invierno. ¿Cuántos equinoccios hay? 2, otoño y primavera. Correcto. ¿Cuándo se produce eso? Cuando los rayos solares caen al trópico o al ecuador. Si cae al ecuador, ¿en qué estás? En equinoccio. Si cae al trópico, ¿en qué estás? En solsticio. Correcto. Ahora, profesor, si nosotros hablamos desde ese punto, vamos a tener esta base. A ver. Tendríamos lo que siempre preguntan, pues, ¿verdad? Casi siempre vienen estas preguntas, por ejemplo, en exámenes de admisión. Lo que te preguntan es por fechas. Correcto. Por ejemplo, el 15 de diciembre
Ayacucho, ¿en qué estación estará? Ah, profe, no sé ni miércoles. No, ahora vas a saber, pues. Estamos. Ah, ya, profe. En todo caso, vamos a ver eso. Lo primero que tenemos que saber es eso, pues, chiquitos. Ah, ya. Mira, lo que tenemos que saber es los hemisferios. Acá voy a poner sur. Aquí voy a poner la fecha. Y aquí voy a poner el norte. Esto no cambia. A ver, pregunta, ¿en qué hemisferio nosotros estamos? ¿El Perú en qué hemisferio está? Sur. ¿Qué te conviene aprenderte? Lo del sur, pues. Y para el norte, ¿qué haces? Solo lo volteas. Porque son opuestas por el hemisferio. Si estás en verano, ¿el otro en qué está? Si estás en otoño, el otro en primavera. Ya ves, se invierte nada más. Por eso lo más razonable es manejarlo del sur. Ahora, en todo caso, ¿con qué empezamos? Con el verano. ¿Quién le sigue al verano? ¿Quién le sigue al verano? El invierno. No. Le sigue el otoño. ¿Quién le sigue? Ahora sí, el invierno. ¿Quién le sigue? Ahora la primavera. Y en todo caso se repite nada más. Nuevamente verano, me dejo entender. Ahora, ¿cuándo inicia el verano en el sur? Muy bien. ¿El 21 de qué? De diciembre. ¿Cuándo inicia el otoño en el sur? Muy bien. ¿El 21 de qué? Marzo. ¿Cuándo inicia el invierno? Muy bien. ¿El 21 de qué? De junio. ¿Cuándo inicia la primavera? Hace poquito. Claro, 22 o 23. 23 de septiembre. Correcto, ¿ah? Miren este caso. Profe, ¿qué nos dice? Si yo te pregunto, el 15 de diciembre, Ayacucho, ¿en qué estación estará? Viendo estas fechas. Claro, estamos en primavera, porque la primavera va a llegar hasta el 20 de diciembre. ¿Se entiende? En cambio, el otoño va desde el 21 de marzo hasta el 20 de junio. Le retrocedes uno nomás. ¿Se entiende? Si te digo, el 15 de febrero, ¿en qué estación estaremos nosotros? Claro, estamos en verano porque el verano está desde el 21 hasta el 20 de marzo. ¿Y el 15 de febrero está en el intervalo de estos tiempos o no? Sí. Ahora, ¿qué hago para el norte, profe? La fecha queda la misma. Lo que cambia es que son opuestas por el hemisferio. Si estamos en verano, ¿el otro en qué está? Claro. O sea, el invierno para ellos inicia el 21 de diciembre. Profesor, marzo, ¿qué tenemos si estás en otoño? Primavera. Se acabó. Profe, si estás en invierno, verano. Haya profesor. Y primavera, otoño. Pregunto, entendiendo esto, ¿en qué estación se encuentra España en estos instantes? España. Claro, es que a nosotros no nos importa eso, tú solamente céntrate acá. Si estás en verano, ¿el otro en qué está? En invierno. Si estás en primavera, ¿el otro en qué está? En otoño. ¿En qué estación nos encontramos nosotros ahora? Primavera. ¿Se entiende? Y eso nada más tienes que manejar, o sea, la fecha es la misma, solo que inviertes. Vamos, chicos. Eso sería respecto a esta parte. Con eso estaríamos finalizando el tema de movimiento de traslación. Dígame. Pase, joven, pase. Pasemos ahora
A desarrollar, ¿qué cosa? A desarrollar, en este caso, la estructura. De la Tierra. ¿Está bien? Más rápido. Más rápido. Ya vamos. Estructura de la Tierra. A ver, cuando nosotros hablamos de la estructura terrestre, acá nos dice que son, ¿qué cosas, profesor? Son todos. Todos, ¿qué, profesor? Los componentes. Componentes. ¿Qué cosa, profesor? Del cual está integrado o constituido. Integrado o constituido. ¿Quién, profesor? Integrado. En este caso nos dice la Tierra. Está integrado o constituido la Tierra. Pregunta. ¿Cuáles son los componentes que van a integrar la Tierra? Son 5. Vamos acá. Voy a tener, en este caso, primero, la geósfera. Muy bien, la geósfera. ¿Qué más tengo, profesor? Voy a tener la atmósfera. Atmósfera. ¿Qué más tengo, profesor? La hidrosfera. Hidrosfera. ¿Qué más voy a tener? La biosfera. Biosfera. ¿Qué más voy a tener, profesor? Voy a tener la sociosfera. Estos son los integrantes de la Tierra, profe. Claro, estos son sus componentes. Ahora mira, si nosotros hablamos de la geósfera, ¿qué es la geósfera? Representa la parte sólida de la Tierra. ¿Qué será la atmósfera? La parte gaseosa. ¿Qué será la hidrosfera? La parte líquida. ¿Qué será la biosfera? La parte viva, flora y fauna. ¿Y qué será la sociosfera? El hombre. ¿Me dejo entender? Son los 5 componentes. Ahora mira, si nosotros hablamos desde esa base, nos vamos a centrar solamente en la primera porque el resto ya más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Correcto? En todo caso, profesor, empecemos ¿con quién? Empecemos con la geósfera. ¿Qué cosa es la geósfera, profesor? Fácil. Nos dice que la geósfera es la parte, ¿qué, profesor? Parte sólida de la Tierra. De la Tierra, allá, profesor, es la parte sólida de la Tierra. En este caso nos está diciendo que esta se encuentra ¿en qué, profesor? Se encuentra en capas. ¿Qué capas, profe? En capas estratificadas o superpuestas. Superpuestas. Allá, profesor. Cuando nosotros hablamos desde ese punto, ¿cómo se te está diciendo? Que la geósfera hacia la parte interna de la Tierra está en capas unas sobre otras. Por eso nos dice que son superpuestas. Ahora, profesor, estas, ¿qué cosa pasa? Estas son distintas. Distintas. ¿En qué, profesor? En su composición. ¿Qué composición, profesor? Composición química. ¿Le está diciendo que cada capa es distinta en su composición química? ¿Solo eso? No. En densidad. Ya que cada capa también presenta su propia densidad. ¿Qué más, profesor? Y temperatura. Temperatura. ¿Correcto? Temperatura. En todo caso, profe, nos está diciendo eso. O sea, cada capa va a estar superpuesta una sobre otra, pero son distintas en densidad, en composición química y en temperatura. Correcto. Vamos a... ¿Qué más? Nos dice que están... ¿Qué cosa, profesor? Están separadas. Separadas. ¿Por qué, profesor? Por discontinuidades. Por discontinuidades. ¿Qué cosa es una discontinuidad, profesor? Nos dice que es una zona de transición, una zona de paso. En tal caso, si nosotros analizamos el interior de la Tierra, vamos a encontrar, pues, estructura interna. Estructura interna. Profe,
¿Cómo está estructurada internamente la Tierra? En capas superpuestas. ¿Cuántas capas presenta, profesor? 3 capas. Vamos a tener primero, ¿a quién? A la corteza. Luego, profesor, ¿a quién tengo? Tengo al manto. ¿Correcto? Bacán. Luego, profesor, ¿a quién tengo? Tengo al núcleo. En tal caso, nos dice que va a presentar 3 partes. ¿Ok? Ahora, nos dice que cada capa todavía está siendo separada por una discontinuidad. Vamos a tener 2 discontinuidades principales. Salud. Las que separan la corteza del manto y el manto del núcleo. ¿Dónde se encuentran? Aquí. Esto de acá es una discontinuidad. Esta de acá, profesor, también es una discontinuidad. Profe, ¿cómo se llama esa discontinuidad que separa corteza del manto? Se llama Morovic. Ahí está. ¿Correcto? Morovic también si quieres llamarlo. Profesor, ¿quién es el que separa manto del núcleo? Muy bien, Gutenberg. Ah, ya, profe, tenemos eso. Ahora, esas son las 2 discontinuidades principales. Ahora, profesor, si nosotros vemos, todavía a su vez nos dice que cada capa se va a subdividir en subcapas. Por ejemplo, la corteza se separa en 2. Muy bien, vas a tener al cial y vas a tener al cima. Correcto, cial y cima. Profesor, vamos a ver que el manto también se separa ¿en qué? En 2 capas. Allá. Se llama manto superior o simplemente también llamado astenosfera. Astenosfera o superiora. Y vas a tener al manto inferior o también llamado pirosfera. Ah, ya, profe, en todo caso tenemos eso. El núcleo, a su vez, también todavía se divide en 2. ¿Cuáles son, profesor? Vas a tener el núcleo interno, no, externo, mejor dicho acá, externo, y voy a tener el núcleo interno. Se acabó. En todo caso, tenemos esas subdivisiones. Ahora, como hay subdivisiones, también hay subdiscontinuidades. Quiere decir los que van a separar las subcapas. ¿Cuáles son, profesor? El que separa, por ejemplo, el cial y el cima. Se llama Conrad. Correcto, Conrad. Profesor, voy a tener la astenosfera de la pirosfera. ¿Cómo se llama? Se llama Repeat. ¿Correcto? Y el que separa el núcleo interno del núcleo externo, ¿cómo se llama? Se llama Weichert. ¿Correcto? Weichert-Lehmann. Ahí está. En tal caso, vamos a observar esa estructura. Ok, vamos. Dígame. Ok. Ahora, profe, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? Empezamos. 1. ¿Con quién? Con la corteza. A la corteza, ¿cómo también lo dicen? Le dicen litosfera. ¿Cómo también le dicen, profe? Le dicen costra. También le dicen oxiesfera. Correcto. Profesor, en todo caso, yo puedo decir costra, litosfera, oxiesfera, profesor. Sí, o simplemente corteza. Profe, ¿qué características presenta? A ver, vamos a ir observando qué características nos va a presentar. Primero, nos dice que la corteza se encuentra en un estado. ¿Qué estado, profesor? Estado sólido. Correcto. Exactamente, ¿qué tipo de estado, profesor? Un estado rocoso. Por eso de ahí viene su nombre litosfera. ¿Qué cosa significa litosfera? Piedra. Esfera de piedra. Te está diciendo que esto está constituido netamente por rocas, por piedras. ¿Correcto? ¿Qué más? Nos dice que este alcanza una profundidad de ¿cuánto, profesor? De 60 kilómetros. ¿Cuánto mide toda la geósfera, profe? Desde acá hasta el núcleo.
aproximadamente 6.000 kilómetros. Esto solamente va a alcanzar 60 kilómetros. Por eso nos dice que esta capa representa, ya profesor, muy bien, representa que el 2% de qué? Del volumen. ¿Volumen de qué? De la geósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que esta capa es la capa más delgadita de las tres. Correcto, es la más delgada. ¿Estamos? ¿Qué más, profe? Nos dice que la corteza no es un bloque enterito. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Si esta es la Tierra, no es un bloque enterito, sino que está roto, está fragmentado. Por eso nos dice que la corteza se encuentra fracturada. Fracturada. ¿Pero en qué? En placas. ¿Qué placas, profesor? Placas tectónicas. Claro. Estas nos están diciendo que están en constante movimiento, desplazamiento. Porque quiere decir que la corteza no es un bloque entero, sino está fragmentado. Está roto. Ahora, la corteza se divide en dos, cial y cima. Empecemos por el cial. Profesor, ¿por qué le han puesto el nombre cial? Eso viene por su composición química. ¿Qué cosas contiene en todo caso? Silicio y aluminio. O sea, es lo que más predomina. Esta parte del cial nosotros podemos observar acá, inclusive, ahí pues profesor pones tu invasión, ¿verdad? Ahí está tu jato. Listo, ahí está, profe. O sea, ¿dónde nos encontramos nosotros? En el cial. Por eso, al cial también se le conoce como corteza. ¿Qué corteza, profesor? Corteza continental. ¿Por qué corteza continental, profesor? Porque esta de acá, pues niñito, nos dice que soporta o es la base de los continentes. Aquí nos encontramos, en el cial. También se le conoce como corteza, ¿qué? Granítica. ¿Por qué, profesor, corteza granítica? Porque la roca granito es lo que predomina acá. En todo caso, si te preguntan, ¿cuál es la composición química del cial? Silicio, aluminio y granito. ¿Correcto? Eso vamos a tener. Esto de acá también nos dice que viene a ser o es la base. ¿Base de qué, profesor? Base de los lagos y ríos. ¿Correcto? Y ríos. Ya, profe, en todo caso, vamos a tener eso. Ahora, pasemos a ¿qué? Pasemos al cima. A ver, el cima, profe. ¿Qué es el cima? También viene de su composición química, silicio y magnesio. Nos dice que esta también viene a presentar un nombre o también llamada corteza. ¿Qué corteza? Oceánica. ¿Por qué, profesor, corteza oceánica? Porque esta ya también es la base de los océanos. Eso soporta los océanos. También se le dice que se le va a conocer como corteza basáltica. ¿Por qué, profesor? Porque la roca basalto es lo que predomina en esta parte. Profe, esta viene a ser la base. ¿Base de qué, profesor? Base de los océanos. ¿Qué más, profesor, nos dice? Nos dice que acá se divisar, observar. ¿Qué cosa se divisa, profesor? Las placas. ¿Qué placas? Placas tectónicas. Quiere decir que acá nosotros vamos a poder observar cómo se da el impacto. Quiere decir la convergencia de las placas tectónicas, pero también la divergencia, la separación. Correcto. Vamos. Eso sería respecto a la corteza. Pasemos ahora, profesor, ¿a quién? Al manto. Al manto también, ¿cómo le dicen? Le dicen mesósfera. Claro que sí, mesósfera. ¿Qué cosa también le dicen, profesor? También le dicen chalcósfera. ¿Correcto? Puedes decirle manto, mesósfera o chalcósfera, es lo mismo. Profe, ¿qué características presenta? Va a presentar las siguientes características. Primero, nos dice que esto se encuentra en un estado. ¿Qué estado, profesor? Estado líquido. ¿Exactamente en qué tipo de estado, profesor? No es agua, yo no estoy diciendo agua, parecida al agua. Por eso nos dice que es magmático. Magmático. Claro, está en condición de lava. A ver,
¿Cuál es la diferencia entre lava y magma? ¿Ah? Magmático quiere decir es cuando la lava se va a encontrar en el interior, pero si la lava ya sale a la parte externa, se le conoce como lava básicamente. Ahora, el comportamiento también de la lava es distinta, es muy distinta, ¿correcto? Y el magma se comporta de otra manera también. Por eso es más fluido el magma, como está calientezazo adentro, se comporta como un líquido. En cambio, el magma ya es más viscoso, se podría decir. ¿Correcto? Vamos a estado líquido. ¿Qué más? Nos dice que esto de acá representa. ¿Qué cosa, profesor, representa? Representa el 68% ¿de qué? Del volumen atmosférico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta es la capa más gruesa, es la capa más voluminosa. El núcleo es delgado nada más. ¿Correcto? 68%. ¿Qué más? Nos dice que en este caso, en el manto se desarrolla. Se desarrolla. ¿Qué cosa, profesor? Las corrientes. ¿Qué corrientes? Corrientes convectivas. ¿Qué es eso, profesor? Las corrientes convectivas, jóvenes, nos dicen simplemente es el movimiento o flujo del magma. Como profesor, si nosotros observamos todo esto es la mesósfera, quiere decir el manto. Acá está constituido por magma. Ese magma se mueve. Como profesor, o sea, esta vaina sube y empieza a bajar, pero obviamente hasta el otro extremo, pues. Ya, profesor, y empieza a girar. Gira. Eso se llama corriente convectiva. ¿Me dejo entender? Eso permite el movimiento de las placas tectónicas. Se recuerdan que las placas tectónicas chocan, ¿verdad? También se separan. Pero ¿quién hace que se choquen? Las corrientes convectivas. Correcto. Mira acá. Profe, en todo caso tenemos eso. Ahora, el manto se separa en dos. ¿Cuáles son? Manto superior o también llamado astenosfera. Ya, profe, astenosfera o manto superior. Fácil. ¿Qué es la astenosfera en todo caso? Nos dice que la astenosfera simplemente significa, o ese término astenosfera significa esfera. ¿Esfera qué, profesor? Esfera débil. Ya, profe. Esfera débil es lo que significa astenosfera. Correcto. Mira, ¿qué más, profesor? Vamos a tener que la astenosfera nos dice, o en este caso, este de acá va a observarse. Se observa, ¿qué cosa? Las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas. Convectivas. ¿Qué más, profesor? Quiere decir que aquí es donde yo puedo observar cómo se mueve el magma. Eso te está diciendo. ¿Qué más? Nos dice que la astenosfera viene a soportar. ¿Qué cosa soporta, profe? Soporta en este caso las placas. ¿Qué placas, profesor? Placas tectónicas. Mira, si nosotros vemos la imagen es fácil. Esto es la corteza está rota, esto es una placa, esto es otra placa. ¿Y sobre quién están posándose? Sobre la astenosfera. Por esto dice soporta las placas tectónicas. ¿Me dejo entender? ¿Sobre quién? Obviamente el manto es en general pues astenosfera y pirósfera, pero específicamente ¿sobre quién está? Sobre la astenosfera. Correcto. ¿Qué más? Nos dice que esta de acá es litospórica. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que está constituido por rocas. Y en todo caso, profe, sólido, yo no he dicho en ningún momento eso. Está constituido por rocas, pero rocas fundidas. Recuerda que todo el manto en qué se encuentra en un estado magmático. ¿Me dejo entender? O sea, la roca se funde, se vuelve en magma y eso va a constituirlo toda esta parte.
por eso es más litospórico, o sea, su composición química es más de rocas, pero son rocas fundidas. ¿Qué pasa más adentro? Se va cambiando, recuerda cómo hemos definido, ¿ah? Están diferentes en composición química, en densidad y temperatura. Correcto. En tal sentido, si nosotros hablamos, vamos a entender que ahí hay más rocas y hacia adentro será más metálica, pues en este caso. Profe nos dice que es litospórica. Pasemos ahora, ¿a qué profesor? A la pirosfera. Pirosfera. Profesor, la pirosfera también es llamado manto inferior. ¿Qué significa pirosfera? Significa esfera. ¿Esfera de qué, profesor? Esfera de fuego. Ah, ya, profe. Si nosotros hablamos esfera de fuego, ¿qué nos dice? Nos dice que la pirosfera es, ¿qué cosa, profesor? Es más litospórica, no, esta es más ferroscópica, es ferroscópica. ¿Quiere decir esto, profesor, qué cosa? Quiere decir que este está más constituido por metales, fierro, pero son metales fundidos también, porque recuerda que está en estado magmático. Profe, ¿qué más? Nos dice que esta parte de acá, la pirosfera, es, ¿qué cosa? Es la base, o el fondo también se conoce de ¿qué? De los, ¿qué cosa? Volcanes. Volcanes. Quiere decir que desde acá es de donde emergen los volcanes. Aquí se encuentra ¿quién? ¿Cómo se llama esta parte del volcán? Cámara magmática. También se le dice foco. Por donde sale este cuellito, ¿cómo se llama? Chimenea. El cerrito, ¿cómo se llama? Cono volcánico. Por donde expulsa ese huequito, ¿cómo se llama? Cráter. ¿Correcto? En tal sentido, eso es lo que vamos a encontrar. O sea, ¿desde dónde? ¿Dónde se encuentra el foco, la cámara magmática? En la pirosfera. ¿Correcto? De ahí sale. Profe, en todo caso, tendríamos eso. Muchísimas gracias, papá. 3, profesor. Vamos a ver a quién. Al núcleo. Ah, ya. Mira, el núcleo, profesor, también se le conoce como ¿qué? Se le conoce como endosfera. ¿Por qué, profesor, endosfera? Ah, ya. Se le conoce como endosfera porque significa esfera interna. Endo es interna, esfera. Esfera interna. Profesor, ¿qué más nos dice? También se le conoce como barisfera. ¿Por qué barisfera, profe? Ah, ya. Barísfera. ¿Qué cosa registra el barómetro? Presión. Quiere decir esfera de alta presión. También se conoce como siderosfera. Siderosfera. ¿Por qué, profe? Por su composición química es más metálica. Justamente por su composición química también le van a decir níquel. ¿Qué cosas contiene? Níquel y hierro. Correcto, puedes decirles. Profe, el núcleo se divide en dos. Vas a tener al núcleo que externo, y vas a tener al núcleo interno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es su composición, o sea, su estado. Nos dice que el núcleo externo se encuentra en un estado ¿qué? Líquido. Y el otro, profesor, va a estar en un estado sólido. Correcto, sólido es una bola de metal, por la presión se ha solidificado. Profesor, este de acá presenta una temperatura aproximada de ¿cuánto? De 5000 grados centígrados. 4500 en otros textos vas a encontrar, pero eso es lo que es de menos. Nos interesa es el interno, porque este sí registra la temperatura del Sol. ¿Cuánto, profesor? 6000 grados centígrados. Es la parte más caliente. Además, mira, si este es el núcleo externo, está en estado líquido, este es el sólido. Al rotar la Tierra, el núcleo externo fricciona al núcleo interno, le va a sobar. Y al generar esa fricción, ¿qué pasa, profesor? Se da pues la activación de ¿qué, profesor? Del campo magnético. Claro, el campo magnético se activa en base a ese movimiento, por fricción. En todo caso, profe, tenemos eso. Eso sería algunas cositas, algunos datitos respecto a la geósfera. ¿Correcto? Ahora viene lo más ricazo, lo que les gusta, ¿verdad? ¿Qué me gusta, profesor? Claro. Muy bien. Geodinámica terrestre.
Mira, cuando nosotros hablamos acerca de la geodinámica terrestre, este punto de estudio de la Tierra básicamente es el análisis de la formación, la transformación del relieve terrestre. Por ejemplo, nosotros observamos cerros, esos cerros cómo se forman, cómo se transforman a lo largo del tiempo, eso te lo va a explicar la geodinámica. Por eso el término geodinámica proviene de dos palabras, geo, tierra, y dinamismo o dinámica, que es cambio, movimiento o evolución. ¿Correcto? De ahí viene eso. O sea, lo que vamos a ver es cómo la Tierra va cambiando, la superficie terrestre. En tal sentido, si nosotros hablamos desde ese punto, vamos a observar o definimos que la geodinámica terrestre son fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas, profesor? Fuerzas constructoras y destructoras. Destructoras. ¿De qué, profesor? Del relieve. ¿Qué relieve, profesor? El relieve terrestre. En todo caso, fuerzas constructoras y destructoras. Terrestre. Ya, profe. Fácil. Mira acá. ¿Qué te está diciendo? Que la geodinámica terrestre básicamente lo que va a hacer es construir y también destruir el relieve. O sea, hay dos clases de fuerzas dentro de la geodinámica. Quiere decir que la geodinámica se va a desarrollar en base a dos fuerzas. ¿Cuáles son, profesor? Vas a tener a las fuerzas. ¿Fuerzas qué? Fuerzas endógenas. Ya, profe. Endógenas. Y vas a tener a las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Fuerzas exógenas. Exógenas. Ya, profe, en todo caso, fuerzas endógenas y fuerzas exógenas. A las fuerzas endógenas también se les conoce como fuerzas internas. Ya, profesor. Y a las exógenas nos dice que se le conoce como fuerzas externas. ¿Cómo lo entiendo, profesor? Fácil. Nos dice que la geodinámica o las fuerzas endógenas van a actuar desde el interior de la Tierra y las fuerzas exógenas van a actuar en la parte externa, superficial. ¿Correcto? Esos dos procesos van a construir y van a destruir el relieve terrestre. Ahora, en todo caso, profesor, ¿hay dos clases de geodinámica? Sí. Vamos a tener una geodinámica que se desarrolla en la parte externa, por eso se conoce como geodinámica. ¿Qué, profesor? Geodinámica, en este caso, externa. Externa, ahí está. Y la otra viene a ser, pues, la geodinámica interna. Geodinámica. ¿Qué cosa, profesor? Geodinámica interna. Ahora, mira, la geodinámica externa, ¿a través de qué proceso se da o se va a desarrollar? A través de dos procesos. Vas a tener meteorización y voy a tener a la erosión. Estos dos procesos se van a desarrollar dentro de geodinámica externa. En cambio, la geodinámica interna también desarrolla dos procesos. ¿Cuáles son? Vas a tener al diastrofismo y vas a tener al vulcanismo. Correcto, diastrofismo, vulcanismo. Ahora, el diastrofismo a su vez todavía se va a desarrollar a través de dos procesos. ¿Cuáles son? Orogénesis, claro que sí, y epirogénesis. Ya, profe. Orogénesis y epirogénesis. En todo caso tenemos eso. Y el vulcanismo también a su vez dos procesos todavía. Vulcanismo intrusivo y vas a tener extrusivo. En tal sentido tenemos eso. Ya, profe. En tal sentido vamos a tener esa forma de desarrollo de la geodinámica, tanto externa como interna. Ahora, díganme. Corrijo. A ver, mira.
Si la geodinámica te dice que son fuerzas constructoras y destructoras del relieve, la pregunta es, ¿qué cosa primero se hace? ¿Se construye o se destruye? Claro, profe, lo primero que tengo que hacer es construir, pues no puedes destruir algo que no has construido, ¿no? A menos que sea tu relación nomás, esa vaina no se ha hecho nada, ¿ya ves? En tal sentido, si tenemos esa parte, profesor, vamos a tener primero, en todo caso, vamos a hablar de las fuerzas constructoras. ¿Y cuál de las dos geodinámicas construye? ¿Interna o externa? Construir, ¿interna o externa? Nada, interna. Correcto, en todo caso, geodinámica interna. Ah, ya, profe. Geodinámica interna, ¿correcto? Mira, si hablamos de la geodinámica interna, ¿cómo lo definimos? Fácil. Nos dice que estas son fuerzas. ¿Qué clase de fuerzas, profesor? Constructoras. Correcto, son fuerzas constructoras. ¿Qué más? Nos dice que estas actúan. ¿De dónde? Desde el interior de la Tierra. Interior, ¿correcto? Estos actúan en contra, muy bien, ¿contra de quién, profesor? Contra de la gravedad. De la gravedad. Te está diciendo, sabemos bien qué es la gravedad. La gravedad es la fuerza de atracción que genera el centro de la Tierra por el cual todo el material es jalado hacia ese punto. Pero estas de acá, ¡pum!, se van a ir en contra de eso y van a construir el relieve. Ahora, ¿por qué motivo actúa en contra de la gravedad? ¿Qué le permite la acción de estas fuerzas? Su fuente de desarrollo, lo que le va a permitir desarrollarse a esta geodinámica, ¿qué cosa es, profesor? Es el calor. Claro, calor interno de la Tierra. Interno de la Tierra. Correcto, o sea, la temperatura interna es lo que le va a permitir actuar a estas fuerzas. Ahora, estas fuerzas, ¿a través de qué se procesan? Diastrofismo y vulcanismo. Empecemos. Uno. ¿Con qué, profesor? Con diastrofismo. ¿Qué es diastrofismo? También es llamado ¿qué? También es llamado tectonismo. Ya, profe. Si me habla de tectonismo, uno entiende qué cosa va a ser tectónica de placas. Correcto. La teoría de la tectónica de placas, eso permite la formación del relieve. En todo caso, diastrofismo. ¿Qué son estos? A ver cómo lo defino. Te dice que son fuerzas. ¿Qué fuerzas, profesor? Bacán, fuerzas laterales. Laterales. ¿Y qué más, profesor? Y verticales. Verticales. En todo caso, fácil de entender. Te está diciendo que esta geodinámica se va a desarrollar a través de las fuerzas de los costados y de arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué cosa permite el desarrollo de esas fuerzas, tanto laterales como verticales? Dos procesos. Una viene a ser, ¿qué cosa? Las corrientes que, corrientes convectivas. Y la otra, profesor, viene a ser la teoría o equilibrio de qué, profesor? De la isostasia. Isostasia. Profe, las corrientes convectivas, ¿cuál de las dos hace? ¿Lateral o vertical? Ya te está diciendo que esto hace las fuerzas laterales. Ya, de acá ya no me digas más, esto ya está más que servido. Estoy siendo claro, o sea, si te preguntan, fuerzas laterales de los costados, ¿quién lo genera? Las corrientes convectivas. Recuerda que diastrofismos son tanto laterales como verticales. Esas dos fuerzas se dan en base a estos dos procesos, corrientes convectivas y teoría de la isostasia. Si las corrientes convectivas hacen las laterales, la teoría de la isostasia, ¿qué hace? Las fuerzas verticales, vertical. En tal caso, eso te está diciendo. Vamos, eso es lo que vamos a tener. Ahora, el diastrofismo, a su vez, todavía se va a desarrollar a través de dos procesos, orogénesis y epirogénesis. ¿Empezamos con quién? Con orogénesis. Correcto, sería ¿a quién tenemos, profesor? A la orogénesis.
La orogénesis nos dice que nos va a permitir entender o explicar ¿qué cosa? El proceso de desarrollo de la formación de montañas. Mira acá, nosotros tenemos montañas, sistemas montañosos. Allá, en todo caso, oro. ¿Qué cosa es? Formadores de montañas. Formadores de qué, profesor? De sistemas montañosos, de montañas. ¿Correcto? Montañas. Allá, eso te va a explicar esto, ¿sí? Esta formación de montañas, ¿a través de qué se da? Esto se da a través de las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Laterales. ¿Correcto? Quiere decir, mira, orogénesis solamente es fuerza lateral. Correcto, se va a formar montañas en base a fuerzas laterales. Vamos, profe, ¿qué vamos a tener? Que la orogénesis, ¿a través de qué procesos forma montañas? Dos procesos. Muy bien. Vas a tener a los plegamientos y los fallamientos. ¿Qué son los plegamientos? Los plegamientos simplemente se define o es, ¿qué, profesor? El arrugamiento. ¿Arrugamiento de qué, profesor? Arrugamiento del relieve. Del relieve o de la superficie. Vamos a poner de la superficie, ¿ya? De la superficie. Superficie. ¿Cómo, profe? No te entiendo. Fácil. Mira acá. Nosotros tenemos una superficie terrestre. ¿Correcto? Ah, ya. Fácil en todo caso. Yo tengo acá un bloque de superficie. A ese bloque de superficie, ¿qué le va a pasar, profesor? Lo vamos a arrugar. Ah, en todo caso, profe, tendríamos esa partecita. A ver, ¿listo? Yo tengo este bloque de superficie. ¿Qué va a pasar? Le voy a someter unas fuerzas, ¿qué? Unas fuerzas laterales. ¿Cómo, profe? Fácil. Mira acá. Simple. Presiono en este lado. Ahí está. Y presiono en ese lado. Quiere decir, al presionar esto, ¿qué le va a pasar a esta superficie? Se va a arrugar. ¿Correcto? Se va a arrugar. ¿Cómo, profesor? Fácil. Yo tengo acá, profe, esa superficie, una vez generada la presión, simplemente se va a empezar a arrugar. Profe, ¿eso qué cosa es? Eso simplemente vienen a ser los plegamientos. ¿Correcto? Se arruga. Ahora, en plegamientos siempre vamos a encontrar una parte alta y una parte hundida, porque se ha arrugado. ¿Sí? La parte alta, ¿cómo se llama? Se llama anticlinal. ¿A quién te da eso? A las montañas. Y la parte hundida, profesor, ¿cómo se llama? Se llama sinclinal. ¿Cómo se desarrolla esto? Por las fuerzas laterales. ¿Quién hace fuerzas laterales? Corrientes convectivas. Profe, no te entiendo. Mira acá. En realidad este bloque se llama geosinclinal. Mira qué pasa. Yo tengo esto. ¿Qué cosa, profesor? Listo. A ver, profe. ¿Qué es esta vaina? Facilito nomás. Esto de acá, ¿qué es? Placas tectónicas. Las placas tectónicas chocan, ¿no? Fácil. Mira acá. Acá adentro, esto es la corteza, este es el manto. Acá está moviéndose la lava. Por eso se llama corriente convectiva. Mira acá, donde estamos mantos, se desarrollan las corrientes convectivas. Quiere decir que esta lava está en circulación. Si este es un bloque de corteza, aquí la corriente convectiva en la parte interna empieza a dar vuelta. Pregunta, si da vuelta y esto está encima de ello, ¿se moverá esto o no? Claro. ¿Hacia dónde, profesor? Hacia acá. Se está moviéndose. No es que no se vea. ¿Quién está moviendo? La corriente convectiva. Está fluyendo. Es como si tú agarraras una balsita, debajo lo ponemos, o en la balsita lo ponemos encima de una piscina. Debajo de la piscina, si el agua se mueve,
¿La balsa se moverá o no? Claro, en dirección de a dónde se vaya a mover. Y lo mismo pasa acá. Mira, esto de acá igual se está moviendo, circula. Si circula esto, ¿para dónde se mueve? Para este lado. Ahora, ¿dónde está este bloque, profesor? Este bloque se encuentra aquí. Es eso. El geosinclinal. Mira qué pasa. Lo que te estoy diciendo es esto. Esto de acá va a ser la corteza. Mi brazo y mi puño van a ser las placas tectónicas. Correcto. Este de acá se mueve y mira qué pasa. Si se mueve, ya profesor, se mueve para ahí, ¿qué le va a pasar al relieve? Se arruga. Se arrima. En todo caso, si esto se está moviendo, este geosinclinal simplemente se eleva, se hunde, se eleva, se hunde. ¿Qué cosa tienes? Tus montañas. ¿Se entiende? Y es así como se forman las montañas. Por eso, la orogénesis lo que te hace es explicarte el proceso de formación de las montañas. Ya, profe, en todo caso tenemos eso. Ahora, eso sería plegamiento. Y no todo se pliega. También se rompe. Y cuando se rompe se llama fallamiento. O simplemente falla. Correcto, fallamiento, falla es lo mismo. Ahora, profesor, si hablamos del fallamiento, ¿esto qué nos dice que es? Ya, esta es la fractura. ¿Fractura de qué? De la corteza o de la superficie. ¿Correcto? Superficie. ¿Cómo, profesor? Fácil. Nuevamente, voy a agarrar al geosinclinal. Este geosinclinal ya no es tan blando, es muy duro, rígido y ya no se va a arrugar. Si no, profesor, ¿qué pasa? Se va a romper y cuando se rompe, simplemente sube de manera recta, baja de manera recta. Ya, profesor, tenemos eso. ¿Cómo, profe? Facilito nomás. Mira, nuevamente, idea nada más. Todo esto lo bajamos a esta altura, ¿correcto? Todito lo igualamos, o sea, así planito lo dejamos, ¿correcto? Una vez que nosotros lo dejemos planito, ahora presionamos aquí y ahora presiono también aquí, ¿correcto? Si presiono ahí, ¿qué pasa, profesor? Simple. Se va a romper, esto baja de recto, sube recto, baja recto, sube recto, baja recto. Vas a tener montañas planas y valles planos. Profe, A es la montaña plana. B, ¿qué cosa es, profesor? Es el valle plano. Ahora mira, enfallamiento a la, ¿cómo se le dice? Se le dice Horst. Y B, profesor, ¿qué es? Viene a ser el graben. ¿Correcto? O graben, como quieras llamarlo. Graben. Horst y graben, profesor, sí. Ahora, el Horst, ¿qué cosa es? Una meseta. Es una montaña plana. ¿Y el graben qué es? Un valle. ¿Pero qué tipo de valle? Valle de hendidura. Hendidura. Quiere decir que es un valle recto. Ejemplo de esto, tú tienes Juliaca y Puno. Juliaca se encuentra en el Graben y Puno se encuentra en el Horst. ¿Correcto? Horst y Graben. Muy lejos, profe, no conozco esa vaina, no, nunca he llegado. Ya, algo más cerquita. Quinoa. ¿Has ido al obelisco de Quinoa? Nada. Hoy ustedes no salen, ¿no? Qué pena, chiquitos. Ya, ¿qué es? Eso está en... No, es recto, es obviamente, pero, o sea, no va a ser así como este piso, así planito, sino van a ser superficies casi llanas, pues casi planas. No así planito, planito, no, pues no es así, sino que es, obviamente, como es superficie, pero se va a romper y va a ser recto. No es como esa punta, así se ha arrugado, ¿sí o no? Se ha formado una punta, en cambio esto se ha elevado recto, plano nada más. ¿Correcto? ¿Estamos? En tal caso tenemos eso. Eso sería, ¿qué cosa, profesor? Eso sería
orogénesis. B, profesor, ¿qué tenemos? B, voy a tener, en este caso, epirogénesis. Génesis. A ver, profesor, si nosotros hablamos hasta este momento, ¿qué tipo de fuerzas hemos visto de las laterales y verticales? Solamente laterales. Correcto, en todo caso, epirogénesis, ¿qué serán? Verticales. Epirogénesis, si la orogénesis son formadores de montañas, la epirogénesis, ¿qué es, profesor? Son formadores. Claro, formadores de qué, profesor? De continentes. De continentes. ¿Por qué, profesor? Allá, continentes por fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas? Verticales. ¿Correcto? Fuerzas verticales, profe, sí. ¿Quién hace las fuerzas verticales? Teoría de la isostasia. Para entender esto, es simple, chicos, ¿ah? Tenemos que saber un poco de hidrostática. En física, ustedes han visto hidrostática, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer de esa manera, ¿sabes? Sino vamos a hacer lo básico. Conocimiento general. Mira qué pasa. Nosotros sabemos bien qué partes de la geósfera son sólidas. Ah, ¿esto es sólida? No, solo la corteza y el núcleo interno. Todo esto es líquido. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Aquí, en la corteza. Ahora, esto de aquí está roto en fragmentos, ¿sí? Pregunta de criterio. Inicialmente, en el planeta, ¿cuántos continentes existían? Uno, ¿cómo se llamaba? Pangea. Ahora, ¿cuántos continentes hay? 5. ¿Es en serio? ¿Cuántos continentes hay, niñito? A 4 continentes, ya miércoles. ¿Así es? Habla, ¿cuántos continentes hay? Solamente hay 6 continentes, niño. Bueno, el año pasado se ha descubierto un nuevo continente llamado Zelandia, pero eso todavía está en estudios, ¿correcto? Son 6 continentes, ¿ah? No vean, 4, 5, no sean enfermos, ¿ah? Mínimamente eso tienes que saber. Ahora, ¿por qué se ha roto la Pangea para formar el resto de los continentes? Por la teoría de la isostasia. Mira acá, si nosotros vemos que esto es la corteza, esto está en estado magmático, cuando hay una variación de peso, ¿qué pasa? La corteza se hunde sobre la astenosfera. ¿Me dejo entender? Se hunde. Mira, más o menos es esto. Variación de peso en el verde, ¿qué pasa? Aumento peso en el verde, se hunde. Más peso, se hunde más peso, se hunde más peso, ¡pum! De lo que estaban juntos un solo bloque, ahora ya tienes 2 bloques. ¿Qué hace la corriente convectiva? Gira acá y se va este pedazo. Profesor, esto gira y también se va este pedazo. ¿Cómo se llama la separación de continentes? Deriva continental. Claro, es la teoría de la deriva continental. Pero ¿cómo cambia de peso, profesor? Facilito nomás, mira acá, salvajito. Mira, ahí ¿qué cosa tengo, profesor? Tienes tu superficie terrestre. ¿Qué dice la teoría de la hidrostática? Nos dice que todo lo que entra tiene que salir. Profe, ¿cómo es esa vaina? Fácil, ¿no? Mira acá, recuerda que esto es la superficie. Acá abajo, el manto. Estamos flotando sobre el manto. Si hay una variación de peso, simple, la corteza se hunde sobre el manto. Si es mucha, se rompe. ¿Correcto? Mira, pero ¿cómo varía de peso? En este momento está en equilibrio. Estamos suspendidos. Mira, ¿qué pasa ahora? No solamente lluvia, son otros factores, solamente estoy mencionando como para el ejemplo. Tú tenías tu cerrito, estaba en equilibrio, pasa el tiempo, ¿qué pasa? De lo que era puntita, termina como tu amiga. Claro, Sion. Listo, ahí está, profesor, mira. Ahora, ¿dónde se va ese restante, ese remanente? Acá. Ahora, ¿qué pasa? Simple. Aplasta. Presiona. Y como acá hay lava, esa lava empuja por otro lado. Quiere decir, lo que entra, ¿qué pasa, profesor? Sale. Y se forman nuevos continentes.
Para que me entiendas, agarra una pelota de yoga, esas grandazas. Lo aplastas en el centro. ¿Qué pasa con los costados? Se hincha. Por eso todo lo que entra, sale. Eso es lo que está pasando. Si esto es magma, aplasto, por acá se hincha. ¿Se entiende, no? Pero ahí está, pues. En tal sentido, niñito, eso es teoría. ¿Se entiende? Listo. Profesor, en todo caso, así se forman los continentes. Se acabó. Eso sería epirogénesis, vulcanismo, para terminar. ¿Ya? ¿Ahora? Vulcanismo o magmatismo. ¿Cómo lo defino? Fácil. Es la consolidación. ¿Consolidación de qué, profesor? Del magma. ¿En dónde, profe? En el interior. Interior y exterior. ¿Exterior de qué? De la corteza. Corteza. ¿Cómo, profesor? Rellenando cavidades y fisuras. Mira, consolidación del magma tanto adentro como afuera. Por eso hay dos clases de magmatismo. Intrusivo, adentro. Extrusivo, afuera. ¿Correcto? Profe, ¿cómo es eso? Fácil, pues. Mira acá. Yo tengo a la tierrita. ¿Correcto? Tiene 3 capas. ¿Cuántas son? 3 capas, profesor, la geósfera. ¿Cuáles son? Corteza, manto y núcleo. ¿Correcto? Ahí está. Esto, ¿quién es? Esto, corteza. ¿Esto quién es? Manto. Lo negro, el núcleo. Es lo mismo que eso, solo que hemos sacado un pedacito de torta nomás ya. ¿Correcto? Nos dice que acá debajo de la corteza hay huecos, hay orificios, hay vacíos, hay poros. Ah, ya. En todo caso, profesor, ¿qué sucede con esos huecos, con esos poros? Se van a ser rellenados. ¿Con quién? Por el magma. Ah, en todo caso, facilito nomás, profe. Mira, si esto es magma, ¿qué sucede? Está presurizado. ¿Qué es estar presurizado? A gran presión. Cuando encuentra este hueco, ese magma lo va a rellenar. Lo rellena, lo rellena, lo rellena y así sucesivamente lo va rellenando. ¿Correcto? Lo va rellenando. Ah, profe. Pero cuando lo rellena, no lo rellena suave. Lo hace con violencia porque está presurizada. Quiere decir que empuja con todo y la superficie lo siente y se empieza a elevar. Ah, ya, profesor, si empuja con fuerza, se empieza a elevar. Ah, profesor, en todo caso, si empuja con fuerza, se empieza a elevar. Por eso te dice, claro, son chinchones, que son constructores del relieve. ¿Está construyendo o no? Claro, sí. Profesor, lo sigue empujando. Bacán. Ah, ya, profesito, tenemos esto, ahí está. Listo. Pregunta, ¿ha salido el magma? No, pues está adentro. ¿Qué sería? Intrusivo. ¿Me dejó entender? Ah, ya. ¿Qué te va a formar esto? Plutones. Claro, está adentro nomás. Claro. En magmatismo intrusivo, ¿qué cosas encontramos al interior? Vas a encontrar batolitos. Sí, vas a encontrar lacolitos. Lacolitos, no latolitos, lacolitos. Vas a encontrar diques. Vas a encontrar rocas plutónicas internas. ¿Correcto? Porque cuando se rellena ahí, se va a enfriar el magma y va a formar ese tipo honguito. Si sale como una, en este caso, si sale como una columnita y se deja un cerro, eso es un dique. Si es como honguito, eso es un lacolito. Ajá, es por la forma. Ahora mira, ¿qué sucede? En algunas ocasiones,
La superficie no aguanta. O la violencia con la cual ingresa el magma es muy fuerte y la superficie no aguanta, profesor. ¿Y qué pasa? Ah, ya empieza a escupir por acá. Plag, 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 listo. Pregunta. ¿Está dentro o está afuera? Afuera. ¿Qué será en todo caso? Extrusivo. Por eso te dice consolidación del magma en el interior y en el exterior. Profe, ¿cómo se manifiesta esto? Facilito. ¿Qué es esa vaina? Claro, a través de los volcanes. ¿Sí o no? ¿Solo eso? No, a través de los geysers. Sí, los geysers es una manifestación de magmatismo extrusivo, salida de aguas calientes a gran presión. Claro, ahora vamos a tener las fuentes termales. ¿Qué es esto? Claro, ¿dónde vas a bañarte, pues? Baños termales, pues. Profesor, vas a tener las solfataras. ¿Qué son las solfataras? Lugares por donde emanan gases del interior de la Tierra. Salen gases. Eso es extrusivo y esto es intrusivo. ¿Se entiende? Listo, chiquitos. Ahí termina toda esa mentira. Nos vemos hasta la siguiente clase.